Soy el dios del mundo espiritual. Capítulo 51, la pandilla del muelle. Dentro de una taberna en el distrito este. Un hombre con un abrigo azul oscuro estaba sentado a una mesa, revisando los documentos de inteligencia que le habían entregado ese día. La huelga se interrumpió después de una hora. El alcalde pronunció un discurso en el que satisfizo las demandas de los trabajadores, y el vigilante nocturno intervino para reprimir a los representantes del dueño de la fábrica. Los seguidores de la Sociedad del Espíritu Santo han llegado a más de 50 personas y se espera que alcancen las 100 la próxima semana, por lo que es necesario aumentar los suministros materiales. Observó los informes de inteligencia y no pudo evitar sonreír, pensando en el rostro sonriente del obispo Tariq de la Iglesia de la Divina Gracia. Tariq, Tariq, no es que no quiera ayudarte. Esos trabajadores se calmaron con unas pocas palabras del alcalde. ¿Cómo se completará entonces su ceremonia de ascenso? Es más, esas personas no sufrieron las alteraciones cognitivas que usted pretendía, para creer que sus familiares fueron asesinados por el dueño de la fábrica. Se puso de pie, se echó agua salada de un barril cercano sobre el cuerpo y exhaló un largo suspiro. Desde que quedó atrapado en la ciudad interior de Trino, se vio obligado a vivir junto a los muelles, dependiendo del agua del río y la sal para subsistir. Según Tariq, el camino al reino de los espíritus se abrirá mañana por la noche. Una vez que haya acumulado suficiente me iré de este lugar maldito. Para entonces, si descubres que la energía para su ritual es insuficiente, ya será demasiado tarde. Se rascó el pelo, empapado de agua salada. Los tatuajes gris plateados de su cuerpo parecían escamas de pez, absorbiendo la humedad con avidez. La taberna estaba muy tranquila. No se oía ningún ruido de trabajadores borrachos en el vestíbulo de la planta baja. No pude evitar tararear una melodía mientras paseaba de un lado a otro de la habitación. Tum tum, se oyó un golpe repentino en la puerta. Ingresar. Al abrirse la puerta de madera, entró un hombre algo regordete de rostro amable. Alzó la vista hacia el hombre, sintiéndose un poco extraño en él. ¿A qué rama de la banda del muelle pertenece? Una pizca de recelo surgió en él, pero se disipó rápidamente. Jefe Wilson, mi nombre es Tariq, dijo el hombre con voz tranquila. Wilson ascendió y volvió a sentarse en la silla. Entonces es el líder de la sucursal, Tariq. ¿Qué? ¿Acaso no les he dado ya toda la información e instrucciones de hoy? También se ha entregado agua y comida. ¿Tiene algo urgente que comunicar? La sonrisa en el rostro del hombre se acentuó. Por supuesto, jefe Wilson. He recibido aquí la información de inteligencia más reciente y fiable. Se dice que su excelencia el obispo Tariq de la Iglesia de la Gracia Divina ha sido ascendido con éxito al nivel 4, mentor tejedor de sueños. También dijo, gracias por su ayuda, sin el estimado señor Wilson, mi ascenso no habría sido tan sencillo. No te preocupes, no faltaré a mi palabra. El camino abierto al reino espiritual seguirá mañana por la noche. En ese momento, podrás abandonar este objeto mágico que te atrapó, la taberna del saco. La voz del hombre se volvió cada vez más etérea, como si todo su ser estuviera a punto de desaparecer. Wilson lo vio encogerse rápidamente como un globo desinflado, para luego encogerse hasta convertirse en una bola y caer al suelo. Observó con curiosidad el paquete, solo para descubrir que algo parpadeaba en su interior. Se levantó de la silla, se acercó y se puso en cuclillas, mirando fijamente la piel arrugada en el suelo. En el momento en que se agachó, vio de repente con claridad que las arrugas de la piel eran como una película transparente que envolvía una habitación cuadrada en su interior. Las tablas de madera ennegrecidas quedaron al descubierto donde el yeso se había desprendido. La vela sobre la mesa se había consumido hasta la mitad y había cartas esparcidas sobre la mesa. En el centro de la habitación, una pequeña figura permanente de pie. Como si percibiera la mirada de Wilson, la figura se movió repentinamente, alzando lentamente la cabeza. Un abrigo azul, cabello despeinado, ojos profundos. En el instante en que Wilson se encontró con su mirada, la boca del otro se curvó lentamente hacia arriba, revelando una sonrisa familiar. Era otro él. Sus pupilas se contrajeron repentinamente, se sintieron como si una mano fría le agarrara el corazón y se lo arrancara violentamente del pecho.
Su respiración era agitada, como la de un pez fuera del agua, la sensación de muerte inminente lo envolvía por completo. Ah. Wilson se incorporó de repente en la cama, el entorno estaba completamente a oscuras, y solo una tenue luz de luna entraba en la habitación a través de la ventana del segundo piso de la taberna. Jadeaba con dificultad. ¿Decir fue una pesadilla? Se levantó de la cama, pero de repente vio el abrigo azul oscuro colgado en la silla, que ahora había perdido color poco a poco. Ese era uno de sus objetos extraordinarios para defenderse de los ataques mentales. No. De repente recordó el contenido del sueño. Tariq logró ascender al nivel 4. Se metió con mi sueño. ¿Pero cómo lo hizo? ¿En qué momento se alteró mi capacidad cognitiva? Maldita sea, cooperar con alguien con la habilidad sueño mental implica que nunca sabes cuándo te han manipulado. Afortunadamente, tengo un objeto extraordinario que resistió esta invasión onírica. Tariq debería saber que tengo este abrigo. Me está advirtiendo, diciéndome que me vaya de Ciudad Trino lo antes posible. Bueno, un habitante de las profundidades marinas de nivel 3 como yo es inútil para él aquí, solo un peligro oculto e inestable. Suspensó y lentamente volvió a sentarse en la cama. Está bien, mientras pueda salir de esta taberna de mala muerte, habré obtenido los beneficios de la transacción, Catedral de San Pedro. En la oscura capilla lateral de la catedral, solo parpadeaba una tenue luz de vela. El obispo Tariq abrió lentamente los ojos, volviendo del sueño de Wilson. Esta era la habilidad de un mentor tejedor de sueños, al tiempo que fabricaba sueños para alterar el subconsciente, también podía explorar la conciencia y los recuerdos de los demás. No solo advirtió a Wilson, sino que también vio mucha información interesante en su sueño. Sociedad del Espíritu Santo, interesante, me pregunto qué clase de alimañas salieron de alguna alcantarilla. ¿Wilson planea apoyar algo así para lidiar con nuestra Iglesia de la Gracia Divina? Ni siquiera tienen un Dios al que adorar, y mucho menos la existencia de personas Villande. ¿Qué diferencia hay entre esa organización y su supuesta banda del muelle? ¿Qué tipo de revuelo puede causar? Sus rasgos faciales sombríos se curvaron en una sonrisa, negó con la cabeza y se pellizcó el frente palpitante. Tras regresar del sueño, siempre sentí una sensación de fatiga debido al agotamiento espiritual. ¿Será por el reciente ascenso? ¿Por qué el consumo espiritual se siente tan bien? Sociedad del Espíritu Santo. Encontraré el momento adecuado para que Ebur los aniquile. De repente, pareció recordar algo, y sus ojos se entrecerraron bruscamente. Casi lo olvido. De todas formas, íbamos a encontrar una secta a la que culpar del ritual de sacrificio. Ivor y su ayudante, el pequeño Tom, llevan tanto tiempo buscando y no han encontrado a nadie adecuado. No sé qué están haciendo. Fíjense en la banda del muelle, ellos apoyaron directamente a uno. Hablando de eso, realmente debería agradecerle a Wilson. Las sombras en el rostro del obispo Tariq se curvaron formando una media luna. Decidió dejar que esta llamada Sociedad del Espíritu Santo siguiera desarrollándose durante un tiempo. Para la semana que viene, cuando el ritual de sacrificio estuviera completamente preparado, sacaría a la luz esta organización. Pensando en los preparativos del ritual, murmuró. 2 personas Villande no son suficientes. Ahora que he reunido a 3, debería ser suficiente, ¿verdad? En otro rincón de las sombras, el diácono permanecía sentado en silencio, escuchando los murmullos de su excelencia el obispo, y ascendiendo. Iván flotaba en la habitación de Diana, sintiendo de repente que algo del reino invisible se fijaba en él. Sintió los pensamientos turbulentos de sus creyentes, pero no encontró nada inusual. Abajo, Diana dormía profundamente, extendida en forma de una gran X, lo que hacía imposible que lo estuviera mirando fijamente. Estaba un poco desconcertado, esa sensación de estar siendo observado no podía surgir de la nada, se parecía más a una premonición espiritual. ¿Me he perdido algo últimamente?
Repasó rápidamente los acontecimientos recientes, el misterio del reino espiritual, la enigmática historia del mito de la época, la existencia del Señor de todos los espíritus, las habilidades milagrosas del libro de rituales y la revelación onírica de Gais. Cuidado con tu mentor. Lo único que Iván podía pensar que le amenazaba era el misterioso y antiguo Señor de todos los espíritus y la revelación onírica de Gais. Ten cuidado con tu mentor. Definitivamente hay 12 errores de 10. Teniendo en cuenta que tanto los textos antiguos como el mentor estaban relacionados con la escuela, decidió seguir yendo a la escuela con Diana al día siguiente para observar si había alguna otra anomalía allí. Al día siguiente, el sol de la mañana se abrió paso entre las finas nubes, proyectando un suave resplandor dorado sobre la ciudad de Trino. Los disturbios provocados por la huelga parecieron disiparse con la niebla. Las calles recuperaron su orden habitual y el bullicio de carruajes y peatones volvió a llenar las arterias de la ciudad. Diana se puso el uniforme de la academia, y la falda azul oscuro se balanceaba suavemente con sus movimientos. En el campus de la Universidad de Trino, los estudiantes caminaban de 2 en 2 o de 3 en 3 por los senderos empedrados, conversando sobre sus estudios o las últimas noticias de la ciudad. La huelga fue, sin duda, un tema candente de debate, y muchos expresaron su admiración por la forma en que el alcalde manejó la situación. Durante el tiempo que acompañó a Diana a la escuela, Iván se enteró de que su profesor de lenguas antiguas, llamado Alistair, era un erudito muy respetado en la escuela. Era una persona culta, de modales elegantes y siempre amable con sus alumnos, apreciando especialmente a los estudiantes brillantes y aplicados como Diana. ¿Podría ser que sea un ser extraordinario? Debido a que su atención anterior se había centrado por completo en esos símbolos retorcidos de la lengua antigua, no le había prestado atención especial a este profesor. En el aula, el profesor Alistair ya estaba de pie en el podio. Vestía un traje gris impecablemente planchado, y su mirada recorría amablemente a cada estudiante que entraba. Al ver a Diana, incluso sorprendida y asentada. Alumna Diana, tu desempeño reciente ha sido realmente excelente, llegando puntual a clase. Diana se sintió un poco avergonzada y respondió en voz baja, profesor, no he llegado tarde tan a menudo. Todo parecía normal. Iván permanecía junto a la lámpara de araña del aula, observando atentamente al profesor. Desde una perspectiva espiritual, Alistair era simplemente una persona común y corriente, sin rastro alguno de poder extraordinario. Esto dejó a Iván aún más perplejo. ¿Le estaba dando demasiadas vueltas al asunto? ¿O la habilidad oculta del profesor estaba mucho más allá de su capacidad de percepción? Tum tum. El profesor Alistair tocando la pizarra, atrayendo la atención de todos. Alumnos, hoy continuaremos explorando la evolución del lenguaje antiguo. El lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación. En la antigüedad, el lenguaje mismo era una forma de poder. Cada carácter, cada sílaba, podía contener reglas que alteraban la realidad. Mientras hablaba, escribía en la pizarra varios símbolos retorcidos y complejos. Por ejemplo, estos caracteres que tenemos ante nosotros, en lengua antigua, representan unión y apertura. Se dice que con solo recitar estas palabras se puede sellar una puerta o abrir un cofre del tesoro olvidado hace mucho tiempo. Lamentablemente, la pronunciación de la lengua antigua se ha perdido, y solo podemos comprender estos significados. Los estudiantes dejaron escapar un leve suspiro, como cautivados por estas historias misteriosas, y también como suspirando por no poder aprender la pronunciación. Diana escuchaba atentamente, grabando la introducción al sospechoso del sueño mental que había visto en el libro de rituales aquella noche. Parece que un teletransportador puede influir en los demás a través del lenguaje. Quizás el poder inherente al lenguaje sea una manifestación de una sintonía extraordinaria. Sin darse cuenta, mordió el bolígrafo que tenía en la mano y luego comenzó a escribir y dibujar en su cuaderno. Para entonces, Iván ya se había acercado flotando al profesor, con toda su atención centrada en el profesor Alistair. Ni una sola fluctuación de espiritualidad o sintonía, simplemente una persona común y corriente. Vaya, tiene sentido, no podía haber tantas personas brillante, y resulta que todos sus creyentes se las encuentran por casualidad.
Volvió distraídamente a la cabeza de Diana. Me pregunto si la habilidad de Geist para revelar sueños es precisa, después de todo, solo es de nivel 1. De repente recordó que la habilidad de Geist debía poder utilizar todas las noches y se preguntó si habría alguna pista nueva por su parte esa mañana. Iván rápidamente sumergió su conciencia en su cuerpo espiritual, examinando una por una las actividades mentales de Geist. Este tipo tiene tantos aviones. Con solo que el pequeño George le diga una palabra, puede desencadenar muchísimas ideas. Ante él desfilaban innumerables registros, nublándole la vista. Suspiré, y un tentáculo rozó ligeramente la esfera de luz y sombra. Geist se encontró en ese momento en un callejón del Distrito Este, presentando discretamente la Sociedad del Espíritu Santo a otras personas. Vestía un frac impecable, y bajo sus gafas de montura dorada se esbozaba una sonrisa que parecía congelada en el tiempo. Hola, permítanme tomarme un momento de su tiempo para presentarles al benevolente y gran señor. Mientras se presentaba a un transeúnte, las palabras de Iván resonaron de arrepentido en su mente. Geist, cuéntame con detalle la revelación del sueño de ayer. Al oír la majestuosa voz del gran señor, inmediatamente interrumpió lo que estaba haciendo, buscó un rincón apartado y oró en silencio en su corazón. Señor de todos los espíritus, gracias por escuchar la oración de tu más fiel siervo. Mientras te rezaba, la revelación del sueño de hoy seguía siendo la misma escena, niebla densa, calles. Iván se sorprendió un poco por su respuesta, ya que la huelga había terminado y la densa niebla se había disipado hacía rato. Trino era una ciudad del interior con un solo canal, lo que dificultaba la entrada de tanta humedad, por lo que la niebla era un fenómeno poco común. Lógicamente, la capacidad de revelar sueños debería predecir un evento futuro. Él insistió, ¿hay alguna diferencia especial? Geist hizo una pausa, recordando el sueño de la noche anterior, con escenas nítidas que desfilaban ante sus ojos. Sí, esta vez, en comparación con la anterior, la niebla era aún más oscura y espesa, con algo mezclado en ella. Sin embargo, el paisaje circundante era más detallado, pude ver periódicos esparcidos por la calle, como si hubieran sido abandonados recientemente. También había puestos de comida humeantes al borde de la carretera y oficinas alrededor del ayuntamiento que brillaban tenuemente. En el sueño, aún conservaba la conciencia. Esta vez, le preguntó quién era el mentor y qué presagiaba aquel sueño. Pero no respondió a esas preguntas, limitándose a pronunciar 2 palabras antes de desaparecer abruptamente. Iván se frotó la barbilla con un tentáculo. ¿Cuáles 2 palabras? El gran señor, no estoy seguro de cuáles son las 2 palabras exactas. Solo sé que su pronunciación es, reino espiritual, punto. Al oír las palabras de Geist, los tentáculos de Iván temblaron ligeramente. El reino espiritual. Recordaba el espacio caótico entretejido en rojo y negro, y los retorcidos pilares de piedra que se extendían sin fin hacia el cielo. Y también el fantasma del reino espiritual que se desvanecería inexplicablemente. La iniciación onírica de Geist predijo niebla densa y calles, pero las pistas que quedaron fueron mentor y reino espiritual. ¿Qué relación existía entre ellos? ¿Y qué papel ayudó ese mentor en todo esto? Esa sensación de ser espiado resurgió, como si un par de ojos invisibles lo observaran desde alguna dimensión desconocida. Iván ya no dudó. Esperar a que otros revelen el misterio resultó mucho menos efectivo que buscar las respuestas por uno mismo. El reino de los espíritus es el lugar de descanso de todos los espíritus. No te preocupes, sigue haciendo lo que tengas que hacer. Le dirigió a Geist unas palabras ambiguas, decidiendo regresar al reino de los espíritus para investigar. Retiró su conciencia de su cuerpo espiritual y comenzó a recordar los 2 símbolos misteriosos del mito de la época. Esos 2 símbolos retorcidos y complejos, como llaves para abrir la puerta del reino espiritual, habían sido grabados por completo en las profundidades de su espíritu primordial desde hacía mucho tiempo. A medida que infundía su espíritu primordial en esos 2 símbolos, la voz del profesor en el aula comenzó a desvanecerse cada vez más, y su velocidad al hablar se hizo cada vez más lenta. El espacio-tiempo a su alrededor se volvió viscoso, y el aire de toda la habitación pareció solidificarse.
Iván recuperó lentamente la vista y se encontró flotando en un espacio completamente nuevo. La escena caótica esperada, entremezclada con rojo y negro, no apareció. El reino del vacío que se extendía bajo él estaba pavimentado con lo que parecía luz de luna solidificada, no era completamente negro, sino de un blanco suave. El cielo también era de un blanco suave, sin estrellas, sin nubes y, desde luego, sin columnas de un negro intenso que alcanzaran el firmamento. Solo había innumerables cintas de luz índigo de grosor variable, que fluían lentamente como si estuvieran vivas, entrelazándose en una red gigante. Si no fuera por las criaturas translúcidas y de formas extrañas que pasaban flotando a su lado de vez en cuando, Iván incluso podría haber pensado que se había equivocado de lugar. Algunas de estas criaturas se parecían a arrecifes de coral flotantes y coloridos. Otros eran como dientes de león gigantes que dispersaban partículas brillantes parecidas a semillas con el viento. Otras eran brumas amorfas y cambiantes. ¿Es esto también el reino espiritual? Iván se sorprendió un poco, el mismo método conducía a dos lugares completamente diferentes. ¿Podría deberse a que mis coordenadas al entrar fueran diferentes? ¿Se desvió demasiado la ubicación de teletransporte? No se atrevió a actuar precipitadamente, así que se retiró rápidamente del reino espiritual y regresó a la realidad. La clase de lenguas antiguas del profesor Alistair aún continuaba, y Diana escuchaba atentamente debajo de Iván. Las coordenadas del mundo real no han cambiado. Iván voló desde la ventana del aula hacia el exterior del edificio, con la intención de dirigirse una vez más a los archivos de la biblioteca. El anciano con gafas de montura redonda que estaba en la entrada del archivo solo sintió una ráfaga de viento que casi le arrebató las gafas. Últimamente todo ha sido muy extraño, siempre se pierden cosas y, inexplicablemente, soplan vientos malignos dentro del edificio. Se ajustaron las gafas, y sus manos temblorosas se agitaron aún con más violencia. La última vez que entró la señorita Diana, ni siquiera sé cuándo salió. Podría ser que haya algo impuro en los archivos. El anciano murmuraba para sí mismo detrás del escritorio, mientras que Iván, el causante de todo aquello, ya había regresado a la estantería anterior. Debería estar aquí otra vez. Al infundirse su espíritu primordial, su cuerpo espiritual siguió una vez más la guía de los símbolos, apareciendo en otro espacio. Pero lo que veía seguía siendo ese espacio tejido con suaves tonos blancos y azul celeste. Iván miró atentamente a su alrededor, sin encontrar ninguna diferencia con respecto al lugar al que acababa de teletransportarse desde el aula, excepto que las criaturas del reino espiritual que lo rodeaban eran más diversas. Espectros de diversos colores revoloteaban, algunos parecían peces alados, otras llamas andantes, dejando manchas en este lienzo blanco inmaculado. Quizás el reino espiritual también tiene conceptos similares al día y la noche, que den lugar a tales cambios. Iván solo podía guardarse para sí mismo las innumerables dudas, decidió buscar a otro afortunado habitante del reino espiritual para informar sobre la situación. De repente, extendiendo su cuerpo de medusa, innumerables tentáculos azules etéreos flotaron suavemente en el aire. En el instante en que los tentáculos danzaron, muchas miradas ocultas que habían estado presentes y se habían sentido cuando él llegó por primera vez y se retiraron rápidamente. Incluso algunas de las entidades espirituales de formas extrañas que vagaban a lo lejos se escabulleron para esconderse como conejos asustados. ¿Me tienen miedo? La percepción del espíritu primordial de Iván se extiende, captando claramente el miedo transmitido por esas criaturas. Se trataba de una reverencia instintiva que quirúrgica de una diferencia en el nivel de vida. Frunció el ceño, convencido de que se debía al viejo señor de todos los espíritus, tal vez la energía de la fe que había adquirido estaba contaminada con su aura. Miró a su alrededor y descubrió que algunos fantasmas aún existían y no se habían alejado directamente. El corazón de Iván se agitó y, lentamente, se dejó llevar en una dirección. En esa dirección, se veía la sombra de un hongo gigante, con un sombrero tan grande como una casa, moviéndose por el reino del vacío de una manera similar a la suya. Junto a él, un fantasma del espíritu del hongo rosa, de estatura humana, con un sombrero rosa y rasgos sorprendentemente antropomórficos en su rostro, parecía estar siguiéndolo.
Los dos hongos parecieron no percatarse de la llegada de Iván y seguían volando sin rumbo fijo por el reino del vacío. Al no percibir ningún aura amenazante, Iván avanzó y voló junto al espíritu del hongo rosa. ¿Dónde es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué espíritu habló de repente? Asustaste al hongo. Los rasgos antropomórficos del sombrero tallo del espíritu del hongo rosa parpadearon varias veces, sobresaltados por la abrupta pregunta de Iván, retorciéndose hasta casi desaparecer. El cuerpo del espíritu del hongo rosa giró sobre sí mismo antes de que pudiera ver claramente a Iván, cuyos tentáculos danzaban a su lado. Tú, el fantasma del espíritu del hongo rosa parecía ser amasado por un par de manos, cambiando de forma constantemente. Su voz también se retorció, incapaz de formar frases completas, y su espectro entero casi se desintegró. Otra criatura del reino espiritual que no puede comunicarse. Debe ser el aura de fe del Señor de todos los espíritus la que la afecta, se desintegrará por sí. Sola si intento comunicarme. Al sentir la influencia de esa entidad del libro en el reino espiritual, una sombra cayó gradualmente sobre el corazón de Iván. ¿Acaso una entidad así desaparecería sin motivo alguno, permitiéndome usurpar su lugar? Justo cuando estaba a punto de darse cuenta de la vuelta y marcharse. Una inexplicable oleada de energía del espíritu primordial emanó del hongo del tamaño de una casa que estaba a su lado, estabilizando la forma del espíritu del hongo rosa. La energía se expande lentamente, formando una membrana frente al espíritu del hongo rosa, bloqueando el intercambio de aura entre este e Iván. El espíritu del hongo rosa seguía conmocionado, sus rasgos aún cambiaban y su mirada permanecía fija en el gran hongo. El gran hongo se detuvo, como si sacudiera la cabeza. Solo entonces, como si hubiera recibido una respuesta, el espíritu del hongo rosa volvió a hablar: somos espíritus, así que este es, naturalmente, el reino de los espíritus. El cuerpo de Iván, que nadaba con fuerza, quedó suspendido en el aire por un instante. ¿No se derrumbó? Iván estaba a punto de marcharse, pero para su sorpresa, el hongo gigante que estaba a su lado había ayudado a estabilizar su cuerpo espiritual. Este enorme hongo debe ser una criatura de alto nivel del reino espiritual, que posee la capacidad de aislar influencias. Reino espiritual. Iván repitió las palabras del espíritu del hongo rosa, transmitiéndose directamente fluctuaciones espirituales. ¿Por qué ha cambiado el aspecto del reino espiritual? Cuando vine antes, estaba rodeado de linajes rojos y una oscuridad infinita. Los rasgos faciales del espíritu del hongo rosa habían vuelto a la normalidad, y al oír la pregunta de Iván, sus pequeños ojos mostraban una gran confusión. Miró tímidamente a su gigantesco compañero que estaba a su lado y, al no ver reacción alguna, reunió el valor suficiente para seguir comunicándose con Iván. ¿Tú, no eres originario del reino espiritual? Su voz era suave, con una cualidad ingenua: este es el tiempo del despertar del reino espiritual. La primera vez que viniste, debiste haber entrado en estado de letargo. El corazón de Iván rebosaba de emoción, por fin había encontrado a alguien a quien preguntar, y esta criatura del reino espiritual parecía saber muchísimo. ¿Tiempo de vigilancia? ¿Latencia? ¿Se corresponde con el día y la noche en el mundo mundano? La sombra del espíritu del hongo rosa extendió unas delgadas manos miceliales y arañó su sombrero. Se podría decir eso, pero el tiempo despertado y la latencia son dos espacios separados. De vez en cuando, uno de ellos se manifiesta aleatoriamente en el reino espiritual, mientras que el otro espacio queda completamente desolado. Estas palabras conmovieron los pensamientos de Iván. Tiempo de despertar, letargo. Dos espacios completamente diferentes, pero juntos formaban el reino espiritual. Esto trastocó su comprensión básica de esta misteriosa dimensión. ¿Están estos dos espacios completamente aislados? Iván tenía curiosidad por saber más. ¿Cómo se alternan entre sí? ¿Existe algún patrón que se pueda seguir? El espectro del espíritu del hongo rosa se equilibraba, sus rasgos antropomórficos en el sombrero se fruncían, aparentemente sumido en profundos pensamientos. ¿Patrón? No hay ningún patrón. Su voz hizo una pausa por un momento, reflejando una confusión infantil.
A veces, el tiempo de despertar dura muchísimo tiempo, y otras veces la dormición desciende repentinamente. Ahora mismo, simplemente, nos dejamos llevar. Su mano delgada y etérea gesticulaba, intentando explicarse con mayor claridad. El letargo da mucho miedo, está lleno de espíritus malignos y pilares extraños por todas partes. A todos nos disgusta ir allí. El tiempo despierto es mucho mejor, tan pacífico. Iván recordó el caos de rojo y negro, y los fantasmas atravesados por retorcidas columnas de piedra, lo cual, en efecto, coincidía con su descripción. Luego hizo la pregunta que más le importaba. ¿Conoces al Señor de todos los espíritus? Iván había reflexionado durante mucho tiempo antes de hacer esa pregunta. Creía que, puesto que el gran hongo que estaba a su lado podía resistir el aura del Señor de todos los espíritus, debía haber experimentado tales cosas, o incluso haber visto al verdadero Señor de todos los espíritus. Si se le presentaba la oportunidad, no la dejaría pasar. Necesitaba comprender esa espada de Damocles que pendía constantemente sobre su cabeza. El espíritu del hongo rosa permaneció en silencio durante un rato. Por supuesto. Todos los espíritus y el reino espiritual mismo están bajo la jurisdicción del Señor de todos los espíritus. Incluso el cambio entre el tiempo despertado y la latencia está bajo su autoridad. Sin embargo, desapareció hace mucho tiempo. Y con ello, el cambio entre el tiempo despertado y el tiempo de latencia también se volvió caótico y desordenado. Mientras hablaba, sus rasgos faciales cambiaban constantemente, fijándose en el entorno de Iván. Iván no se percató de que lo estaban observando, pues sus tentáculos estaban fuertemente entrelazados. Desapareció durante mucho tiempo. No creía que la medusa en la que había transmigrado fuera la señora de todos los espíritus que habían desaparecido. La única explicación era que había tomado el nombre del Señor de todos los espíritus, había establecido fe y, por lo tanto, había obtenido un rastro de su aura. Continuó preguntando, ¿cuánto tiempo hace que se fue el Señor de todos los espíritus? Ningún hongo lo sabe. Nunca ha aparecido. Solo supimos de la existencia del Señor gracias a las polillas de la memoria en estado de dormancia. La voz del espíritu del hongo rosa se fue suavizando cada vez más, como si conversar con Iván hubiera agotado gran parte de su espiritualidad. Como si presintiera el agotamiento del espíritu del hongo rosa, Iván, sin tiempo para pensar, hizo una última pregunta, gracias. Finalmente, quiero preguntar, ¿acaso me parezco al Señor de todos los espíritus? No le preguntó nada al espíritu del hongo rosa, sino que flotó frente al hongo gigante, extendiendo sus tentáculos y emitiendo una tenue luz azul. El hongo gigante permaneció inmóvil en el suave reino del vacío blanco. Tras una larga pausa, avanzando y luego negando con la cabeza. Entonces, sin esperar a que Iván insistiera, tomó el espíritu del hongo rosa y, con una postura extraña y distorsionada, se encogió hasta convertirse en una mota de luz, desapareciendo al instante. Iván permaneció inmóvil, absorto en sus pensamientos. Polillas de la memoria, letargo, tiempo despierto, estos nuevos términos daban vueltas en su mente. Reflexionó sobre el significado del último gesto del hongo gigante antes de que desapareciera. ¿Está diciendo que me parezco a eso, ya la ves que no? Debe ser que el aura de energía de fe que emana de mi espiritualidad se asemeja al Señor de todos los espíritus, pero no hay otras similitudes. En ese momento, Iván disponía de muy poca información y solo podía hacer una suposición. Las polillas de la memoria que mencionaron el espíritu del hongo rosa. Iván recordaba los extraños insectos voladores que aparecieron cuando Diana tocaba los pilares en dormancia. Esas criaturas con ojos compuestos y alas largas de colores extraños. ¿Pueden las criaturas del reino espiritual adquirir conocimiento a través de las polillas de la memoria? Entonces, ¿podré yo también absorber el conocimiento de las polillas de la memoria para aprender más sobre este mundo? Pensó en la escena en la que la mente de Diana se veía abrumada por innumerables flujos de información y se estremeció ligeramente. No tengas miedo, no tengas miedo. En el peor de los casos. Simplemente diferenciaré y reorganizaré, no hay nada de malo en intentarlo. Pero tengo que esperar a que llegue el estado de letargo, y no sé cuánto tiempo durará.
Iván encontró un nuevo rumbo, y la tristeza en su corazón, ensombrecida por la sombra del Señor de todos los espíritus, se disipó gradualmente. Oh, espera, parece que olvidé preguntarle si sabía que era un mentor. Entonces recordé su principal propósito al venir al reino de los espíritus, esta vez, desentrañar los misterios de la revelación onírica de Gais. Solo podía seguir vagando por el suave espacio blanco del tiempo despertado, pensando en encontrar a otro nativo para preguntarle. Pero, curiosamente, otras criaturas del reino espiritual, al verlo, actuaron como si hubieran visto un fantasma, o bien se escondieron lejos o se desintegraron directamente. Siseo. ¿Por qué el aura del Señor de todos los espíritus es tan indeseable en el reino espiritual? ¿Acaso oprimía antes a los espíritus del reino espiritual, dominando sobre ellos a diario? Ahora echaba muchísimo de menos a ese espíritu del hongo rosa y al gigante silencioso que estaba a su lado. Esos dos hongos eran buenas personas, no, buenos hongos. Vagaba sin rumbo en el suave espacio blanco, sus tentáculos se curvaban y se desenrollaban con frustración. De repente, vio un fantasma sólido bajo él, que parecía ser humanoide. ¿Una criatura humanoide? Vamos a echar un vistazo, tal vez pueda comunicarme con ella. El cuerpo de Iván descendió rápidamente, y solo entonces pudo ver con claridad que la figura que tenía delante era, en efecto, un ser humano varón. Descubrió que este hombre no era simplemente un espíritu, sino que había entrado en el reino espiritual con su cuerpo físico, aunque su cuerpo ya se encontraba en un estado etéreo y semitransparente. ¿Seres extraordinarios que tropezaron con el reino espiritual? El hombre era alto, con el pelo revuelto y ojos profundos, y en ese momento estaba medio arrodillado en el reino del vacío. Debajo de sus rodillas había un charco de marcas carmesí que se extendían por el reino del vacío, formando un extraño símbolo. Los tentáculos de Iván se balanceaban suavemente en el reino del vacío, sin atreverse a acercarse precipitadamente. La apariencia de este hombre, en sí misma, estaba llena de rarezas. El tiempo del despertar del reino espiritual no era un lugar cualquiera, a lo largo del camino, solo se habían visto criaturas del reino espiritual. Iván podía percibir claramente que la fuerza vital de aquel cuerpo translúcido se disipaba continuamente. La marca carmesí bajo él parecía ser una especie de ritual que le arrebataba la vida. El hombre no se percató de la mirada de Iván, tenía los ojos fuertemente cerrados y las manos entrelazadas frente a su pecho. Sus labios se movían de arriba a abajo, abriéndose y cerrándose en silencio, como si estuviera recitando una oración en su corazón. Iván permanecía merodeando no muy lejos, observando en silencio. En aquel hombre percibió una fluctuación espiritual que jamás había encontrado antes. Esta espiritualidad desprendía el aroma salado y frío del océano, algo que Iván no había sentido antes. Seres extraordinarios de una fase desconocida. Mientras el hombre continuaba con su oración, una onda de fluctuación espiritual emanó a su alrededor, como si quisiera desbordar el reino espiritual y transmitirse a un lugar determinado. Pero estaba bloqueada por una barrera invisible. A su alrededor, a lo largo de la marca carmesí, una especie de poder había formado un muro transparente. El cuerpo del hombre, que permanecía medio arrodillado, comenzó a mecerse, volviéndose cada vez más transparente, casi fusionándose con el suave fondo blanco. Mar maldita. Golpeó el suelo con las manos, dejando escapar un rugido de ira. Habla el idioma del Rin, él es del reino del Rin. Iván siguió sin avanzar para establecer contacto. Limitándose a fingir ser una criatura ordinaria del reino espiritual, moviendo lentamente su cuerpo. El hombre abrió sus ojos hundidos, llenos de cansancio. De repente, vio algo que flotaba no muy lejos de él. El gigantesco cuerpo azul brillante de la medusa y los incontables tentáculos que flotaban en el reino del vacío captaron toda su atención. Las pupilas del hombre se dilataron repentinamente, y su rostro mostró primero un rastro de confusión, que luego fue reemplazado por una expresión ferviente e increíblemente alegre. Luchaba por enderezar su cuerpo casi desintegrado, con los labios temblando mientras pronunciaba sílabas débiles y roncas. Él regresó al abrazo del océano. El gran señor de la aniquilación espiral ha enviado a su mensajero para traerme de vuelta a su reino divino. Su voz estaba llena de piedad y humildad,
como la de un viajero moribundo que finalmente ve un oasis al final del desierto. El movimiento de natación de Iván disminuyó. ¿Señor de la aniquilación espiral? Enseguida relacionó ese término desconocido con el estado actual del hombre y el aura oceánica que lo rodeaba. Una idea audaz surgió en su mente. Este hombre parecía haberlo confundido con un mensajero enviado por alguna entidad a la que veneraba. Iván no habló, simplemente extendiendo sus tentáculos, y el etéreo resplandor azul se intensificó bajo su control. Al ver aquello, la esperanza en los ojos del hombre se intensificaba aún más. Luchó por postrarse, pero su cuerpo etéreo le impidió completar el acto, dejándolo balanceándose impotente. Alabado seas, gran señor de la aniquilación espiral. Tú, finalmente escuchaste la plegaria de tu más humilde siervo. Su voz temblaba de emoción, incoherente. Tu hijo, Wilson, te ruega por tu salvación. Wilson, un nombre desconocido. Iván pensó un momento y decidió llevar este malentendido hasta el final. Una voz grandiosa y etérea, que trascendía el reino del vacío, llegó a los oídos de Wilson. ¿Tú, qué haces aquí? Esta voz carecía de emoción, como si proviniera de las profundidades del mar ancestral, provocando que el cuerpo espiritual de Wilson temblara. No tenía la menor duda, calmó sus emociones y reveló todo sobre sí mismo. Gran señor de la aniquilación espiral, una vez fui marinero. Hace 4 años, recibí tu favor durante un naufragio y tuve la fortuna de embarcarme en la fase de las profundidades marinas. El cuerpo de Wilson se inclinó profundamente, aunque este movimiento hizo que su ya etérea figura se volviera aún más inestable. Su relación comenzó con el mar. Originalmente era un pescador común y corriente en las islas del sur, cuando una tormenta repentina lo arrastró a él ya su bote a alta mar. En la fría y desesperada asfixia, pensó que iba a morir, pero en la oscuridad infinita, oyó susurros del abismo, recordando vagamente que la voz se hacía llamar Señor de la Aniquilación Espiral. Cuando despertó de nuevo, estaba de vuelta en la orilla, y su cuerpo poseía un poder recién descubierto, una habilidad llamada habitante de las profundidades marinas. Más tarde, utilicé este poder para sobrevivir a una aventura tras otra en el mar, y mi fuerza fue creciendo poco a poco con el tiempo. Hace aproximadamente un año, conocí a Tariq, de la Iglesia de la Gracia Divina, en un enorme barco de vapor. De él aprendí sobre el concepto de seres extraordinarios. Vio que yo estaba en el nivel 3 de seres extraordinarios, así que me invitó al reino del Rin. Dijo que tenía una manera de ascender al nivel 4. Para alguien como yo, que proviene de un entorno poco convencional, esto fue una verdadera bendición. Confié en él fácilmente y lo seguí hasta aquí, a Trino City. El puño etéreo de Wilson se apretaba y se abría, aparentemente lleno de un profundo arrepentimiento. Este hipócrita me engañó, atrapándome en un objeto mágico llamado Taberna del Saco, del que no podía escapar. Para un marinero, la mayor maldición no es la muerte, sino no volver a ver jamás el océano. Estuve atrapado en esa taberna destartalada en los muelles del Distrito Este durante todo un año. Me obligó a trabajar para él. Su Iglesia de la Gracia Divina se encargaba de difundir la fe en la alta sociedad, atrayendo a comerciantes y nobles adinerados. Y él me obligó a ganar influencia en los muelles, poniendo bajo mi mando a todos esos pobres estibadores, pescadores y matones. Wilson soltó una risa autocrítica, con la voz ronca. Uno gestionaba a los ricos, el otro a los pobres. Uno a la vista, el otro en las sombras. Todo el submundo de Trino City se convirtió en el jardín privado de Tariq. Todo el trabajo sucio que a la iglesia le resultaba inconveniente realizar, lo hice yo. Me prometió que, siempre y cuando le ayudara a completar el ritual para avanzar al nivel 4, me liberaría y me dejaría regresar al abrazo del mar. En este punto, el cuerpo espiritual de Wilson fluctuó violentamente, una desesperación mezclada con ira y renuencia. Pero me engañó otra vez. Ya había preparado este ritual en las coordenadas del reino espiritual a las que se suponía que debía llegar después de irme. Este ritual inexplicable me está consumiendo frenéticamente. Ese tipo nunca tuvo la intención de dejarme ir desde el principio, quiere que muera aquí, en silencio. Wilson prácticamente rugía, desahogando toda la humillación y la ira acumulada durante un año.
Estaba desesperado, así que solo pude rezar al gran Señor de la aniquilación espiral. Esta era mi última esperanza. No lo esperaba, de verdad que no lo esperaba. Tu mensajero verdaderamente descendió. Mientras pronunciaba sus palabras, se volvió a inclinarse profundamente, su cuerpo parpadeando entre la luz y la oscuridad, casi desapareciendo, pero aún esperando piadosamente el juicio del mensajero divino. Sin embargo, Iván permaneció inmóvil, paralizado en su sitio. Vio claramente un hilo de energía de fe, del grosor de un pulgar, que se extendía desde el hombre que tenía delante hasta él mismo. Esto, ¿quién me impuso esta conexión religiosa? No lo usé para nada. ¿Cómo es posible que rezar a este señor de la aniquilación espiral también me lo transmita a mí? La luz azul controlada y etérea de Iván, que pulsaba como una respiración, se vio interrumpida por esta situación arrepentida, parpadeando y deteniéndose durante unos segundos. Originalmente sospechaba que podría haber transmigrado al Señor no despierto de todos los espíritus, razón por la cual podía tomar prestado su nombre y usar su energía de fe para emitir su aura. Ahora parecía que las cosas no eran como las había imaginado. Este hombre, que se hacía llamar Wilson, rezó a un señor de la aniquilación espiral del que nunca había oído hablar, y la energía de la fe fluyó hacia él sorprendentemente sin la menor discrepancia. Dos nombres completamente diferentes, dos religiones sin relación entre sí, finalmente convergeron en él. La tristeza que aún se cernía en su corazón, respecto al posible regreso del Señor de todos los espíritus en cualquier momento, se desvaneció en ese instante. No era un impostor que usurpaba el lugar de otro. Él mismo parecía ser un recipiente vacío capaz de albergar cualquier fe, siempre y cuando alguien rezara a esos seres antiguos, perdidos o incluso inexistentes, y creyera que él era esos seres. Entonces podría interceptar ese poder. Habiendo comprendido esto, los tentáculos desplegados de Iván danzaron aún con mayor ligereza en el reino del vacío. Excelente, primero salvemos a mi primer buen creyente como el señor de la aniquilación espiral. Los tentáculos de Iván se extendieron hacia adelante, atravesando la pared transparente sin ningún obstáculo. Pero justo cuando estaban a punto de tocar a Wilson, fueron repelidos por una fuerza. No se rindió, más tentáculos avanzaron, intentando intervenir desde diferentes ángulos. Podía sentir claramente que la marca carmesí bajo la rodilla de Wilson estaba utilizando su espíritu y su fuerza vital para formar un bucle completo y cerrado. El símbolo extraía frenéticamente la fuerza vital y el espíritu, que fluían por un camino invisible hacia un lugar lejano y desconocido. ¿Acaso este ritual transporta su espíritu y su vida? Los tentáculos de Iván se retrajeron, entrelazándose, al percibir la dirección del espíritu agotado de Wilson. Parece que todavía apunta hacia el reino espiritual. La luz de esperanza en los ojos de Wilson se fue apagando gradualmente con el tiempo, e incluso su forma estaba a punto de fusionarse con el reino espiritual. ¿Qué clase de ritual tan extraño es este, que ni siquiera el mensajero divino del Señor puede atravesarlo? Su voz también se fue debilitando, como si fuera a disiparse por completo en la nada del reino espiritual en el siguiente segundo. Iván hizo un movimiento decisivo, utilizando su único método, separó un trozo de lo que le quedaba de espíritu y lo arrojó hacia la marca carmesí. Con un chisporroteo, como el agua que gotea sobre una plancha de hierro al rojo vivo. La marca hirvió al instante, y una ola de espíritu se expandió desde Wilson como centro en el suave espacio blanco del tiempo despertado del reino espiritual. Incluso las cintas índigo que colgaban infinitamente alto parecían moverse ligeramente. Funcionó. Iván miró el carmesí que se disipaba gradualmente en el suelo, y luego al moribundo Wilson. Menos mal que mi único movimiento funcionó, de lo contrario este tipo sin duda habría perecido aquí. Solo entonces tuvo tiempo de asimilar la información que aquel hombre llamado Wilson le había proporcionado anteriormente. ¿El obispo Tariq de la Iglesia de la Divina Gracia ha ascendido a la Cuarta Orden? Si hubiera sido un teletransportador, habría completado el rito secreto, implantando un consenso temporal que desafiaba el sentido común pero que era lógicamente coherente en un grupo de al menos 20 personas. Conectando esto con la banda del Mewal Wilson perteneciente a los acontecimientos recientes, Iván tuvo instantáneamente una respuesta en su corazón.
no me esperaba que los panfletos de huelga distribuidos por nuestra Sociedad del Espíritu Santo se convirtieran en el boleto para que el obispo de la Iglesia de la Divina Gracia ascendiera a la Cuarta Orden. También comprendió por qué George podía conseguir tantos suministros en la tienda de comestibles del Distrito Este, seguramente había sido por instrucciones de Wilson. Los misterios que antes le habían inquietado ahora parecían claros, e Iván se dio cuenta de que toda la ciudad de Trino estaba en realidad bajo el control de la Iglesia de la Gracia Divina. Esta sensación de que todo está bajo el control de otra persona es realmente desagradable. Sabía que la Sociedad del Espíritu Santo acabaría conociendo la visión de la Iglesia de la Gracia Divina y se había estado preparando para ello. Iván estaba desconcertado por el hecho de que la Iglesia de la Gracia Divina, que odiaba las sectas, no hubiera atacado de inmediato a la Sociedad del Espíritu Santo. Se acercó flotando al inconsciente Wilson, examinándolo con atención. Señor de la aniquilación espiral, aspecto de las profundidades marinas, habitante de las profundidades marinas, me pregunto cómo se manifiestan sus villantes habilidades. El hombre que tenía delante tenía el pelo revuelto y el ceño fruncido, como si estuviera soñando con algo aterrador en su estado de inconsciencia. Su expresión se torció y cambió, sus labios se abrieron y se cerraron inconscientemente, y murmuró, Tarik, tú. Mentor tejedor de sueños de cuarto orden, ¿por qué no me deja ir? Mentor. Iván se dio cuenta de arrepentido de que, después de que un orador mental completara el rito secreto y avanzara del tercer orden al cuarto orden, se le llamaba mentor tejedor de sueños. La revelación que Gaish recibió en su sueño, cuidado con el mentor, significaba cuidado con el obispo Tarik. Sus temores pronto se convertirían en realidad, la Iglesia de la Gracia Divina, esa bomba de relojería, acabaría por estallar. Quizás no había accionado contra la Sociedad del Espíritu Santo porque estaba esperando el rito secreto de ascenso a la Cuarta Orden. No, debo completar el segundo avance de la energía de la fe lo antes posible y, al mismo tiempo, fortalecer a los creyentes. Iván tomó una decisión, deseoso de celebrar otro servicio religioso. Utilizó sus tentáculos para envolver el cuerpo de Wilson, y el espíritu se vertió en los dos símbolos misteriosos de su mente. El espacio-tiempo circundante volvió a volverse viscoso, y la luz azul y blanca entrelazada se magnificó gradualmente en la mente de Iván. En el instante en que la luz desapareció, Iván se encontró de nuevo en la realidad, pero no en el lugar por donde había entrado. A su alrededor reinaba una penumbra opresiva, y el aire estaba impregnado de un leve olor a sal ya madera enmohecida. Era una habitación pequeña, amueblada sencillamente con una cama, una silla y un gran barril de madera para el agua salada. Una chaqueta, descolorida y moteada, colgaba sobre la silla. La percepción espiritual de Iván se extendió, e inmediatamente comprendió su difícil situación. Se trataba de una pequeña taberna de 2 plantas, pero el espacio estaba claramente separado del mundo exterior. Taberna del Saco, recordó ese objeto mágico que Wilson había mencionado. Lo había traído de vuelta del reino de los espíritus, pero aún así aparecía en esa jaula que lo tenía atrapado. Iván podía sentir que su espíritu podía extenderse fuera del espacio de este objeto mágico sin impedimentos, y que otras personas fuera de la taberna podían entrar y salir sin ninguna obstrucción. Parece que la incapacidad de marcharse es una maldición específica para quien la padece. Iván colocó suavemente a Wilson en la cama. Este último frunció el ceño con fuerza y siguió murmurando inconscientemente palabras como mentor y Tarik, mientras su cuerpo se estremecía ligeramente debido a la excesiva pérdida de espíritu y fuerza vital. Dale de comer algo del remanente del espíritu y veamos si puede despertar. Arrancó un pequeño trozo de un tentáculo y lo insertó en la glabela de Wilson. El espíritu de este último se hizo claramente abundante, pero no había señales de que su conciencia despertara. Justo cuando estaba pensando en cómo despertar a Wilson, se oyeron pasos pesados desde fuera de la habitación. Tum, tum, tum. Llamaron a la puerta, seguidores de la voz ronca de un hombre. Jefe Wilson. La información de hoy ha llegado. Robert era el segundo al mando de la cuadrilla del muelle y solo recibía órdenes de Wilson. Como segundo al mando, aún mantenía la costumbre de servir a su jefe, Wilson. Esta lealtad surgió a raíz de un fatal naufragio.
Fue un día en el mar infinito cuando Robert fue arrastrado accidentalmente al océano profundo por una ola gigante. Justo cuando su conciencia estaba a punto de ser engullida por la oscuridad, Wilson descendió como un dios, rescatándolo del borde de la muerte. En ese momento, para salvarlo, Wilson demostró sin reservas el poder de un ser extraordinario, sin considerar si él, una persona común y corriente, revelaría el secreto. Desde ese día, Robert dedicó su vida a Wilson. Sabía que su jefe estaba atrapado en ese lugar maldito, y sabía quién era el enemigo. Pero él era solo una persona común y corriente, frente a la todopoderosa Iglesia de la Gracia Divina, todos sus métodos parecían ridículos. Desde allí, Wilson solo podía encargarse de los asuntos de la banda del muelle, recopilando en secreto toda la información que pudiera ser útil, y juntos esperaban el día en que pudieran escapar. Hoy, como de costumbre, le trajo a Wilson el resumen de noticias del día a las 8 de la noche. ¿Jefe? Llamó a la puerta unas cuantas veces más, con un dejo de preocupación en la voz. Durante un buen rato, la habitación permaneció sin respuesta, y una sensación de inquietud se apoderó de él. El leve sonido de una llave girando en la cerradura resonó en el aire. Robert empujó la puerta. Como confidente de su jefe, tenía todas las llaves de esa taberna. Cerró la puerta tras de sí, y su mirada se posó inmediatamente en la cama. Al ver el rostro ceniciento de Wilson, pálido como el papel, su expresión cambió modificada. Jefe. Se apresuró a acercarse a la cama en pocos pasos, sus dedos ásperos temblaban ligeramente mientras buscaban el cuello de Wilson. Solo después de sentir el pulso débil pero constante, el cuerpo tenso del hombre se relajó. Dejó escapar un largo suspiro, mientras finas gotas de sudor ya se formaban en su frente. Iván observaba en silencio al hombre delgado, cuyo cuerpo flotaba suavemente. En el instante en que se oyó el golpe en la puerta, él ya había ocultado su forma. Originalmente, tras su salida del armario, su intención era utilizar a Wilson para incorporar a todos los miembros de la banda del muelle a la Sociedad del Espíritu Santo. Esto le proporcionaría rápidamente la energía de fe suficiente, en caso de que la Iglesia de la Gracia Divina hiciera algún movimiento de repente. Desafortunadamente, el estado actual de Wilson parecía ser que su alma estaba en coma, y se estimaba que no despertaría pronto. En ese preciso instante, llegó otro miembro de la banda del muelle, y le preguntó si podría sacar provecho. Desconocía la estructura de poder de la banda del muelle, por lo que no intervino de inmediato. Quería ver si esa persona aprovecharía la oportunidad para hacerse con el puesto de jefe de la banda del muelle. Al fin y al cabo, en aquella época, dentro de una banda, la traición era algo perfectamente normal. Afortunadamente, el hombre que tenía delante parecía muy leal a Wilson, con solo preocupación en sus ojos y ninguna otra emoción. No debería ser una actuación. Si tiene que actuar incluso en una habitación sin terceros, entonces su plan es demasiado aterrador. El hombre delgado observó el estado inconsciente de Wilson, con los puños apretados y los dientes castañeteando. Deben ser esos bastardos de la Iglesia de la Gracia Divina otra vez. Se le subió el color a la cara, pero como persona común y corriente, no había nada que pudiera hacer. Observó el rostro pálido de Wilson, y de repente pareció recordar algo, y rápidamente encontró el cubo de madera en la habitación y descubrió su contenido sobre la cabeza de Wilson. Ah. Esa es una debilidad de los habitantes de las profundidades marinas. ¿Necesitas agua salada? En realidad, conoce la identidad de Wilson como un ser extraordinario. Parece que esta persona es de mucha confianza. Sí, es él. Iván sabía perfectamente que era agua salada. Para ser sincero, su piel también se había arrugado un poco por el aire seco de los últimos días. En cuanto regresó del reino de los espíritus, no pudo evitar sumergirse en aquel cubo de madera. Tras ser empapado con agua salada, el estado de Wilson mejoró significativamente, pero aún no había señales de que despertara. Robert se quedó sentado junto a su cama, con la mirada perdida, sin saber qué hacer. No hay de qué preocuparse, ha recibido la salvación. De repente, sintió un aura indescriptible que descendía del centro de la habitación. Era un miedo que surgía de lo más profundo de la vida,
como si uno se enfrentara a una existencia ancestral inefable en las profundidades del mar. ¿Quién está hablando? El cuerpo de Robert se puso rígido de repente, y un sudor frío le corría por las sienes. Se giró con dificultad, pero no vio nada. Pero Robert tenía claro que algo lo observaba, algo frío, majestuoso y desprovisto de toda emoción. Ni siquiera pude pensar en resistir, sus piernas flaquearon y, sin poder controlarlo, se arrodilló en el suelo, castañeteando los dientes. Inmediatamente después, aquella voz grandiosa y ancestral volvió a sonar en el aire: «Él me sirve». La voz hizo una pausa, las palabras breves pero contundentes. «Tú también». Las pupilas de Robert se dilataron al instante. ¿Es el señor de la aniquilación espiral del que habló su jefe? No pudo evitar recordar las leyendas que había oído en el mar, y su cuerpo tembló aún con más violencia. Es el gran señor de la aniquilación espiral. Como si recordara algo, se puso de pie de repente, llevando la mano derecha hacia la daga que llevaba en la cintura. Sus dedos sujetaron con fuerza la empuñadura al tocarla, y la alzó frente a sí. Iván se sobresaltó por su arrepentido movimiento, sin estar seguro de lo que pretendía hacer. Solo oyó una voz temblorosa que emanaba del hombre delgado: «Gran señor de la aniquilación espiral, por favor, acepta mi sacrificio para ti». En su rostro se reflejó una lucha momentánea, pero sus acciones no cesaron. Con un movimiento rápido, un lóbulo de la oreja cayó al suelo sucio. La sangre le corría lentamente por la mejilla, pero él no hizo ningún intento por limpiarla. Continuó postrándose en el suelo, dejando que la sangre se mezclara con la grasa del piso, fluyendo frente a aquel lóbulo de la oreja recién cortada. Iván estaba un poco sorprendido. ¿Por qué esa persona se había automutilado y sacrificado de repente? No, era para el señor de la aniquilación espiral. ¿Qué clase de fe tenía el señor de la aniquilación espiral en el mar para asustar tanto a esta gente? Reflexionó un momento y luego dijo lentamente: «He despertado de mi letargo y ya no necesito sacrificios de carne y sangre». Robert sintió cierto temor, pero aún así no se atrevía a levantar la vista. Miraba fijamente al suelo, sin siquiera atreverse a parpadear. Las palabras de los viejos marineros resonaban en su mente. En las tormentas del mar, cuando uno se encuentra con cosas que no deberían existir, debe ofrecer carne y sangre o bien ofrecer su alma. No había una tercera opción. Al ver que no respondía, Iván suavizó un poco su voz: «La Iglesia de la Gracia Divina, mientras yo dormía, intimidó a mis creyentes. Ahora que he despertado, necesito fe para restaurar mi poder divino, para devolverle a aquel de la Iglesia de la Gracia Divina. Que su gente encuentre un lugar y celebre un servicio religioso lo antes posible». Tras hablar, como si aún estuviera preocupado, añadió un recordatorio: «Por cierto, no ofrecerán sacrificios, esto solo se volverá en mi contra». Al oír estas revelaciones divinas del señor de la aniquilación espiral, Robert, que estaba postrado en el suelo, se levantó lentamente, como si despertara de una pesadilla. El señor estaba dormido, por eso necesitaba sacrificios de carne y sangre para obtener poder. Ahora que ha despertado, solo necesita fe para recuperarse, y él, ¿quiere vengar al jefe Wilson? La imagen de este señor en la mente de Robert se volvió contradictoria con las aterradoras leyendas del mar. Podría ser. Él no lo es en absoluto. Al pensar en Buzz Wilson, apretó los dientes y, finalmente, optó por creer. Se tapó la oreja, que aún sangraba, y ascendió pesadamente. «Sí. Sí, mi señor, gran señor de la aniquilación espiral». La voz de Iván no volvió a aparecer. En la pequeña habitación, solo se oía la débil respiración de Wilson y los fuertes latidos del corazón de Robert. Sintió como la mirada indiferente se desvanecía lentamente y exhaló despacio. El señor despierto de la aniquilación espiral. El intenso dolor de su oído, que aún sangraba, le aclaró un poco la confusión. Tomó a la ligera un trozo de arpillera para vendarse y secó el sudor de la frente. Bien, quiere que celebre el culto lo antes posible. Robert miró a Wilson, que seguía inconsciente en la cama, y la vacilación en sus ojos fue reemplazada por determinación. De repente, abrió la puerta de golpe y cayó tambaleándose por las escaleras que crujían.
En la primera planta de la taberna solo había unos pocos trabajadores de la banda del muelle, dispersos y ebrios en las mesas. Los despertó a patadas. Salir. Los pocos hombres estaban aturdidos, y entonces vieron que era el segundo al mando de la banda del muelle quien les gritaba. Enseguida se les pasó la borrachera y salieron corriendo de la taberna. Robert no se detuvo mucho, abrió la puerta trasera de la taberna que la separaba del mundo exterior, y una brisa nocturna mezclada con olores fétidos y perfume lo asaltó. La noche en el distrito este seguía siendo ruidosa, con sonidos lejanos de cantos de borrachos, risas de mujeres y maldiciones. Robert se adentró en la noche caótica y, uno a uno, los miembros de la banda del muelle comenzaron a moverse, transmitiendo órdenes en la oscuridad. En menos de una hora, el salón del primer piso de la taberna estaba repleto de gente. Todos los miembros de la banda del muelle estaban reunidos allí, cada uno de ellos un personaje duro que se ganaba la vida en el distrito este a puñetazos y con cuchillos. Portaban consigo energía maligna y lucían diversos tatuajes extraños en sus cuerpos. Normalmente, si se reunían, su clamor podía hacer volar por los aires el techo entero de la taberna. Pero hoy, toda la sala estaba inquietantemente silenciosa. Todas las miradas estaban fijas en Robert, que estaba de pie sobre una mesa de roble. Su menuda figura parecía particularmente delgada bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite, y su rostro pálido y su oreja izquierda aún sangrante le daban un aspecto algo feroz. Los miembros de la banda intercambiaron miradas, nunca había visto a su segundo al mando así, y una atmósfera de inquietud se apoderó silenciosamente de la multitud. El jefe está en problemas, la Iglesia de la Gracia Divina fue la culpable. La voz de Robert no era fuerte, pero resonó como una enorme roca arrojada a un lago en calma, y un jadeo ahogado resonó inmediatamente por todo el salón. Ignoró el alboroto de la multitud, dejando que la noticia se similar durante unos segundos antes de continuar. Esta noche, rendiremos culto a una existencia, para vengarnos de esos canales de la Iglesia de la Gracia Divina. Aunque la banda del muelle estaba en realidad bajo el mando de la Iglesia de la Gracia Divina, todas las órdenes se transmitían a través de Wilson. A ojos de los miembros de la pandilla, la Iglesia no era diferente del departamento de policía municipal que los tenía en la mira. Algunos miembros clave ya habían comprendido a qué tipo de existencia se refería Robert, gotas de sudor les corrían por la frente y sus ojos miraban al suelo bajo sus pies. Pero los miembros comunes de la pandilla sentían cierta curiosidad, aunque su deseo de preguntar se veía reprimido por la atmósfera opresiva. La mirada de Robert recorrió los rostros que estaban abajo, algunos sobresaltados, otros en silencio. Únanse a mí para alabar al gran Señor de la aniquilación espiral. Mientras pronunciaba sus palabras, la multitud se enmudeció aún más, algunos miembros más jóvenes de la pandilla simplemente estaban confundidos, ya que nunca habían oído ese nombre. Pero los ancianos que antes habían trabajado como marineros en el mar, al instante palidecieron, como muertos. Finalmente, un viejo marinero con un monstruo marino tatuado en el brazo no pudo soportar el ambiente y gritó, «¿Señor de la aniquilación espiral? Robert, estás completamente loco». Su voz temblaba, «Eso es un tabú en las profundidades del mar, rezarle es ofrecer carne y alma». «Exacto. La flota de mi abuelo fue arrastrada al fondo del mar con todos a bordo porque pronunciaron su nombre durante una tormenta». Otro miembro de la pandilla, que parecía joven, repitió, con las piernas ya temblando. Algunos incluso se debilitaron, desplomándose directamente al suelo, con una mancha oscura y húmeda que se extendía rápidamente por su entrepierna, mientras murmuraban algo incoherente. El miedo se extiende entre la multitud como una plaga. Tranquilo. Robert golpeó la mesa con fuerza y los ruidos a su alrededor cesaron al instante. Alzó la mano, manchada con su propia sangre, con la voz ronca por la excitación. Escúchame. El gran señor de la aniquilación espiral ha despertado de su letargo. Sus reglas han cambiado. Ya no requiere sacrificios de carne. Solo requiere nuestra fe. Personalmente me dijo que quiere vengar al jefe contra la Iglesia de la Gracia Divina. La sala entera volvió a quedar sumida en un silencio sepulcral, esta vez, incluso la respiración se detuvo. Todos quedaron atónitos ante las palabras de Robert.
El miedo no se había disipado, pero una emoción más compleja surgió en el corazón de todos, esperanza mezclada con desesperación y asombro ante un poder desconocido. Vengar al jefe Wilson. Este pensamiento, como una chispa, subió la ira largamente reprimida en los corazones de estos forajidos. Finalmente, un hombre corpulento con el rostro marcado por las cicatrices fue el primero en caer de rodillas con un golpe seco, inclinándose torpemente hacia el centro vacío de la taberna. Por favor, gran señor de la aniquilación espiral, venga a nuestro jefe. Su acción fue como una señal. El segundo, el tercero. Un instante después, en todo el salón de la taberna, todos los miembros de la banda del muelle se arrodillaron. Imitaron al primer hombre, pegándola frente al suelo sucio y grasiento, murmurando oraciones caóticas. Algunos suplicaban, otros maldecían a la iglesia de la gracia divina, y otros simplemente temblaban incontrolablemente de miedo. Iván flotaba en el centro mismo del salón de la taberna, observando todo aquello en silencio. Sintió como un fino hilo de energía de fe convergía, extendiéndose desde esa persona y conectándose con él. Luego vino el segundo, el tercero. Densos hilos de fe surgieron de todas direcciones, fusionándose en su cuerpo espiritual. Esta energía de fe era claramente diferente de la que proporcionaban los creyentes de la Sociedad del Espíritu Santo, incluso los hilos tenían un ligero tono rojizo. La energía de fe de los miembros de la Sociedad del Espíritu Santo parecía más cálida, más pura, mezclada con esperanza, y presentaba un tenue tono azul. Mientras que la energía que tenía antes sí estaba cargada de caos, ferocidad e incluso un aura de miedo. La energía de la fe generada bajo diferentes emociones puede tener diferencias sutiles. Iván extendió sus tentáculos, absorbiendo con avidez esa energía de fe única. La energía roja de la fe se mezcla con la energía previamente acumulada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la energía de la fe, que había estado estancada, finalmente alcanzaba hoy un estado de desbordamiento, que esa barrera energética podía romperse en cualquier momento. Nada mal, nada mal. Este viaje al reino espiritual no fue en vano, gracias a la iluminación onírica de Gais. Miró a los temerosos creyentes de la banda del muelle que estaban abajo y le transmitió su voz a Robert. Muy bien, a partir de ahora pueden celebrar servicios religiosos con frecuencia, una vez a la semana está bien. Ya había comprobado anteriormente que la adoración repetida no proporcionaría energía adicional de fe. Quizás esta energía de fe, al igual que la energía espiritual, necesitaba recuperarse lentamente, y una semana era el tiempo más adecuado para la gente común. Robert escuchó la transmisión de voz de Iván e inclinó profundamente la cabeza. El gran señor de la aniquilación espiral ha sentido vuestra fe, de ahora en adelante, debéis reuniros aquí a esta hora cada semana para rendir culto. Su mirada recorrió de nuevo a los miembros de la pandilla que estaban abajo, aquellos que no crearán recibirán, naturalmente, el castigo del señor de la aniquilación espiral. Iván subía volando tranquilamente las escaleras, y sus tentáculos no pudieron evitar estremecerse al oír esto. Sacudió la cabeza, preparándose para completar su segunda transformación en un rincón deshabitado de la taberna. Espero que esta vez pueda adquirir algunas habilidades útiles. En un trastero del segundo piso de la taberna, Iván encontró un rincón polvoriento y se quedó allí un rato. Él canalizó la energía de la fe en su interior, atacando las cadenas invisibles. Los grilletes eran notablemente más resistentes que la última vez, pero aún así temblaban precariamente bajo el impacto de la violenta energía. Ya viene. Iván se concentró, dejando de reprimir la energía que llevaba dentro y permitiendo que fluyera. Un suave chasquido, como el de una burbuja que estalla en el aire, resonó en su mente. Las grilletes se hicieron añicos en respuesta. Una energía de fe más abundante fluía por cada parte de su cuerpo. Iván sintió como si su conciencia estuviera a punto de ser dispersada por ese poder, y antiguos y misteriosos susurros comenzaron a resonar en su mente. Na. Ra. Su cuerpo emitía incontrolablemente luz roja y azul alternada, iluminando el oscuro almacén con un brillo inquietante. La energía y los susurros inundaron el cuerpo y la conciencia de Iván, luchó por resistir la invasión, tratando de oír con mayor claridad.
Nari. Raya. Los susurros repetían ese contenido, algo similar a lo que había oído antes al devorar la sangre divina. ¿Qué significa? ¿Es el nombre de una persona? Iván no pudo encontrar una respuesta, viendo que estaba a punto de ser disperso por la energía y explotar. Todavía tengo que usar el método antiguo. Ya no dudó y activó su capacidad de diferenciación. El gigantesco cuerpo divino de la medusa estalló en innumerables puntos de luz y la violenta energía se disipó con él. El impacto agitó un silencioso vórtice de en el pequeño almacén, levantando una espesa nube de polvo. Los puntos de luz parpadeantes giraban rápidamente en el aire y luego se reagrupaban. Un Iván completamente nuevo apareció en el aire. Su tamaño parecía inalterado, pero el brillo que recorría su cuerpo era más contenido y profundo, con un tenue hilo rojo que aparecía dentro de la luz azul intensa, como tenues vasos sanguíneos ocultos. Por fin he vuelto a avanzar. Esta vez estoy seguro de que adquiriré habilidades increíbles. Fantaseaba con todo tipo de habilidades extrañas, y sus tentáculos no podían evitar bailar con excitación. Su conciencia se sumergió en su cuerpo espiritual y sintió el poder recién adquirido. Descubrió que su capacidad para leer la mente había mejorado, ahora podía obtener rápidamente información clave de las oraciones de Diana, y sus escenas pasadas podían reproducirse al doble de velocidad. No está mal, esto me ahorrará tener que revisar los registros más tarde. ¿Y entonces, podré volar más rápido? Retiró la conciencia e intentó moverse por el almacén. ¡Zas! Su figura salió disparada al instante, a punto de chocar contra la pared del almacén. ¡Oh, no! Iván iba demasiado rápido y ya era demasiado tarde para detenerlo. Curiosamente, la colisión prevista no se produjo. En el momento del impacto, su cuerpo atravesó el panel de la pared como si atravesara una fina membrana. El entorno cambió instantáneamente, perdiendo todo color. Las mesas, las sillas y las cajas de madera del almacén se convirtieron en fantasmas grises translúcidos. Tras atravesar la pared, el entorno volvió a la normalidad. ¿Qué es esto? ¿Mi habilidad de invisibilidad ha mejorado? Mi cuerpo puede atravesar objetos sólidos. Regresó a la habitación e intentó extender un tentáculo para tocar una caja de madera, pero el tentáculo la atravesó sin ninguna obstrucción, y esa zona se convirtió en una extraña sombra gris, como si no existiera en ese espacio. Iván lo comprendió al instante. Mi cuerpo entró en el reino espiritual en el momento en que lo tocó. Su habilidad para volverse invisible ya no era una simple invisibilidad óptica, sino que consistía en ocultar su verdadero ser en el reino espiritual. La gente del mundo real no solo no podía verlo, sino que tampoco podía tocarlo. Esto era bueno, nunca más lo golpearían accidentalmente mientras fuera invisible. Cada vez que pensaba en aquella escena en el dormitorio donde Diana chocó con él, se sentía incómoda. Asintió en silencio. Todas las habilidades que había adquirido anteriormente se habían fortalecido, lo cual le produjo una gran satisfacción. Muy bien, veamos qué nuevas habilidades adquirió. Tras avanzar, Iván percibió vagamente que podía recurrir a la espiritualidad para construir algo en el reino del vacío. TSK debería ser algo así como cumplir los deseos de los creyentes, convertir lo virtual en realidad. Agitó lentamente sus tentáculos, guiando su espiritualidad, y extrajo una moneda de oro en el reino del vacío. La masa de espiritualidad, guiada por él, formó lentamente un fantasma que emitía una luz blanca grisácea, parpadeando en el aire. Iván esperó expectante durante mucho tiempo, pero no vio aparecer la moneda de oro. En su lugar, el fantasma se disipó lentamente. ¿Se ha ido? No, esto es solo un proyector. Estaba un poco desanimado, creía haber adquirido una habilidad asombrosa, pero resultó ser simplemente proyectar imágenes. Continuó explorando las funciones de la proyección. Esta proyección podía generar cualquier cosa que él hubiera visto, pero era una imagen plana bidimensional. Además, podía proyectar directamente la imagen en la mente de los creyentes conectados a él, sin siquiera tener que dibujarla. Más importante aún, esta proyección podría configurarse para que se active de forma pasiva, apareciendo solo cuando se active mediante la espiritualidad.
Iván dibujó de nuevo en el aire la silueta de una medusa, observando cómo se balanceaba el fantasma, y no pudo evitar murmurar, es bueno que cada vez tenga más creyentes en el futuro. No puedo estar presente en todos los servicios religiosos, ¿verdad? Esta proyección es buena, muy práctica. Justo cuando se maravillaba del maravilloso uso que había descubierto, una voz etérea sonó de arrepentimiento frente a él. Es bueno que cada vez tenga más creyentes en el futuro. No puedo estar presente en todos los servicios religiosos. La voz provenía del fantasma de Medusa que tenía delante, repitiendo lo que Iván acababa de murmurar. Iván se tocó la barbilla sorprendida. Incluso puede utilizarse como fonógrafo. Si es así, puedo crear directamente un fantasma y almacenar una revelación. Luego, durante la oración, suena cuando alguien lo activa con espiritualidad. Al recordar esa escena, Iván no pudo evitar estremecerse. Esta escena parecía un dios aceptando oraciones y manifestándose. Vale, mi capacidad para comportarme como un dios se ha fortalecido. Iván disipó al fantasma, sintiéndose un poco divertido y frustrado. Examina todas las habilidades adquiridas a raíz de esta transformación. Lectura mental mejorada, vuelo a alta velocidad, invisibilidad en el reino espiritual, creación de fantasmas, revelaciones. ¿Por qué son todas las habilidades de apoyo? Ni una pizca de poder de ataque. Iván estaba un poco deprimido, originalmente esperaba obtener al menos algunos medios ofensivos como cañones de agua o látigos de tentáculos. En realidad, todas eran habilidades para escapar, explorar y comportarse como un dios. En ese preciso instante, se percató del vestigio espiritual que acababa de distinguir, un cuerpo con forma de paraguas que emitía luz roja. Intentó sondearlo con su conciencia, pero descubrió que no podía obtener ninguna información. No sé qué habilidad extraordinaria hay aquí. No importa, la examinaré más tarde con el libro de Rituales de Diana para ver qué pasa. Iván se reexaminó a sí mismo y no encontró nuevos cambios, solo que las ataduras de la energía de la fe se habían vuelto más profundas. Sospechó y corrió a la habitación de Wilson, que estaba al lado. Al ver al hombre que aún estaba inconsciente, utilizó su habilidad recién adquirida para crear un fantasma semiovalado y dejó un mensaje. Si desea seguirme, enviad a alguien al número 23 del callejón 19, en el distrito este, a medianoche del domingo. De esta forma, cuando Iván despertara, lo sabría. Entonces Iván atravesó las tablas del suelo y voló hasta el salón de la taberna. Los miembros de la banda del muelle se habían dispersado, solo Robert seguía de pie sobre la mesa, con la mirada perdida en la distancia. De ahora en adelante, cree fervientemente en mi nombre, orad aquí, y los milagros aparecerán naturalmente. Una voz resonó una vez más en el reino del vacío. Los ojos de Robert temblaron ligeramente y se arrodilló profundamente. Sí, gran señor de la aniquilación en espiral. La catedral de San Pedro en plena noche. El hombre, vestido de diácono, se despertó bruscamente de su sueño. Se vistió rápidamente y corrió hacia el pasillo lateral de la catedral. El obispo Tarek Wilson, de la banda del muelle, parece haber sido liberado del reino espiritual. El rostro del obispo Tariq había vuelto a la normalidad y se mostró un poco sorprendido, inclinándose hacia adelante involuntariamente. ¿Qué? ¿Y el ritual? El diácono se ajustó las gafas, se recompuso y respondió, no debería haber problema, la mayor parte ya se ha absorbido, es suficiente. Solo entonces el obispo se relajó. Eso es bueno. De lo contrario, si el ritual no pudiera completarse. Sus pensamientos se volvieron algo lentos, si el ritual no podía completarse, ¿qué pasaría? ¿El ritual? ¿Para qué sirve? Su duda apareció por un instante, para luego desvanecerse inmediatamente sin dejar rastro. La voz del diácono resonó en su oído justo a tiempo, no se preocupe, obispo Tariq, mañana por la mañana verá el efecto del ritual. Al caer la noche, Iván atravesó silenciosamente los muros de la villa, conociendo bien el camino, mientras regresaba flotando al tocador de la señorita Diana. Sin que él lo supiera, este se había convertido en el rincón más familiar de este mundo para él. La joven dormía profundamente en la cama,
su cabello dorado extendido sobre la almohada, su respiración pausada y constante. Iván quedó suspendido en el aire, con la mirada fija en el horrible tomo antiguo que había en la estantería. El libro de rituales. Extendió un tentáculo espiritual y con cautela lo alcanzado. Él mismo bajó el antiguo tomo y lo colocó con cuidado sobre el escritorio. Imitó la trayectoria del ojo de la mariposa oveja mientras giraba, utilizando la masa de restos espirituales rojos para tocar suavemente la cubierta del libro. Sin embargo, no pasó nada. Iván, sin querer darse cuenta por vencido, lo intentó varias veces más, tocándolo desde distintos ángulos e incluso intentando simular la sensación de una colisión física. El resultado seguía siendo el mismo. Vaya, parece que la fase ligada a mi remanente espiritual es diferente de esos verdaderos materiales trascendentes. Retiró su tentáculo con cierto abatimiento, mientras una sensación de impotencia crecía en su corazón. Ni siquiera podía comprender su propia esencia, y mucho menos desentrañar los secretos de esos libros antiguos. A la mañana siguiente, Diana se estiró en la cama, y sus huesos emitieron una serie de crujidos débiles. Se sintió llena de una vitalidad sin precedentes, un cambio que experimentaba a diario desde que se convirtió en caballero del castigo. Se incorporó, se frotó los ojos como de costumbre, y luego, con entusiasmo, se levantó de la cama y se sentó en su escritorio. Diana sacó del estante el mito de la época y el libro de rituales, abriéndolos con expectación. Esto se había convertido en su ritual matutino diario, siempre fantaseando con hacer nuevos descubrimientos. El mito de la época seguía siendo el mismo. Pero el libro de rituales. Oh. Diana dejó escapar un leve suspiro, sintió una ligera diferencia en las yemas de los dedos. Una página del antiguo tomo, que había estado obstinadamente atascada, se había vuelto a soltar. Contuvo la respiración y, con cuidado, usamos la uña para separar esa página del resto. Al igual que la vez anterior, la tinta, originalmente borrosa, comenzó a moverse y converger sobre el papel, formando finalmente líneas de símbolos antiguos y nítidos. Ivan estaba escuchando en su subconsciente las oraciones de Gais y del pequeño George, atento a cualquier novedad. Al percatarse de la anomalía en Diana, se inclinó repentinamente, acercándose también y concentrándose intensamente en las palabras. ¿Cómo es que no me di cuenta de esto anoche? ¿Hay algún retraso? Iván examinó la antigua escritura, reconociendo vagamente solo algunas palabras como yo, tú y señor. Aunque era una persona sin cultura, se dio cuenta de que aquello no parecía una presentación de habilidades brillante, en cambio. Señor de la aniquilación espiral. Diana lo leyó en voz alta inconscientemente, con la voz llena de profunda confusión, el amo del abismo y del océano. El corazón de Iván se encogió de repente. Antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa, oyó a Diana seguir traduciendo el contenido que aparecía a continuación en voz baja. El gran señor de la aniquilación espiral. Por favor, escuchen nuestras oraciones. Con tus branquias, respira el abismo. Con tus aletas, agita el océano. Con tus escamas, refleja la luz misteriosa. Con tu ira, desata la marea embravecida. Que tu poder descienda sobre nosotros. El cuerpo espiritual de Iván fluctuaba violentamente, era la plegaria del Señor de la aniquilación espiral. Diana se tapó la boca de arrepentimiento, recordando que la última vez había invocado al gran Señor de todos los espíritus recitando una oración. Ella desconocía qué clase de deidad era este Señor de la aniquilación espiral, y tras encontrarse con el mundo trascendente, no se atrevió a invocar nada a la ligera de nuevo. No pienses en ello, no pienses en ello, Diana, tienes la bendición del gran Señor de todos los espíritus, no hay necesidad de preocuparte. Tras rezar en silencio durante un largo rato y comprobar que no apareció ningún supuesto señor de la aniquilación espiral, finalmente se relajó. Cerró cuidadosamente el libro de rituales, temiendo que otra mirada pudiera provocar la aparición de algún dios maligno inexplicable en su habitación. Un gruñido provino de su estómago, y Diana finalmente se dio cuenta de que era la hora del desayuno. «Oh no, voy a llegar tarde a la escuela otra vez».
Se quitó rápidamente la camisón, se puso un vestido largo y sencillo con el que podía moverse con facilidad y salió corriendo de la habitación. En el comedor de la planta baja, un espléndido desayuno ya estaba dispuesto sobre la larga mesa. El señor alcalde parecía tener una reunión importante hoy y se había marchado temprano, dejando a Diana sola en el enorme comedor. Señorita Diana, su tortilla de leche y sándwich. La criada Sofía colocó con delicadeza la comida frente a ella, con un atisbo de preocupación en el rostro. Buenos días, señorita Sofía. Señorita Louise. Su voz sonaba un poco apresurada mientras tomaba un sándwich y estaba a punto de metérselo en la boca. Señorita, no tiene prisa. Hoy no habrá clases en la escuela. Trino está cubierto de una densa niebla y no se puede viajar, dijo Louise, observando las acciones de Diana. ¿Niebla? Diana ralentizó sus movimientos, volvió a colocar el sándwich en el plato y lo cortó lentamente con un cuchillo de mesa. Levantó la vista con cierta curiosidad. Sí, esta mañana, antes del amanecer, toda la ciudad de Trino estaba cubierta por una espesa niebla. Era de color negro grisáceo y desprendía un olor asfixiante a humo y polvo. La criada Sofía se palpó el pecho con un temor persistente. Acabo de salir al patio delantero a tirar la basura, y en ese breve instante, sentí como si tuviera la garganta llena de polvo, y tosí durante un buen rato. En Trino rara vez hay niebla, pero es extraño que haya habido dos densas nieblas en los últimos días. Las dos criadas no paraban de hablar de la extraña niebla de hoy. Iván, al escuchar estas descripciones desde un lado, contuvo ligeramente la respiración. Recordó el iniciador de sueños de Gais, que le había mostrado una niebla grisácea. Murmuró para sí mismo, la habilidad de este iniciador de sueños es bastante precisa, predice las imágenes con exactitud. ¿Pero qué significa esta niebla? ¿Podría ser que la contaminación procedente de las fábricas textiles sea demasiado grave? Al fin y al cabo, las máquinas de vapor se están desarrollando rápidamente, así que algo de contaminación atmosférica es normal. Diana también estaba claramente interesada en la descripción de las criadas. Aceleró su comida, terminando el plato en pocos bocados. Luego, apartó a las criadas y se apresuró hacia la puerta principal de la villa. Se abrió una rendija en la gruesa puerta de madera de la villa. Al instante, un olor frío y húmedo, mezclado con polvo, asaltó a Diana, haciéndola arrugar la nariz y toser varias veces. El mundo exterior estaba envuelto en una densa niebla grisácea. La visibilidad era terriblemente baja, la valla del jardín, a pocos metros de distancia, se volvía borrosa, como si estuviera cubierta por una enorme cortina gris. El polvo visible flotaba en el aire, y la luz no podía penetrar la niebla, haciendo que toda la calle pareciera brumosa. En la calle, se podía distinguir vagamente peatones apresurados, cada uno cubriendo la boca y la nariz con un pañuelo o la manga. Las toses urgentes subían y bajaban, extendiéndose a lo lejos en la silenciosa niebla. Tos, tos. Esta niebla es demasiado espesa. Diana cerró rápidamente la puerta, sellando el aire incómodo. ¿Papá todavía fue al ayuntamiento con este tiempo? He oído que va a hablar sobre la gobernanza ambiental urbana y cómo apaciguar la opinión pública. Señorita, debería quedarse en casa hoy. El alcalde también se lo indicó específicamente antes de marcharse. Le aconsejó rápidamente la criada. Diana ascendió, sin decir nada más, pero regresó a su habitación con cierta preocupación. Iván flotaba en el aire, contemplando la niebla gris casi sólida que se extendía fuera de la ventana. Su explicación sobre la contaminación industrial ya no lograba convencerlo. Esta niebla contenía una tenue fluctuación espiritual, portando un aura de caos inestable, y definitivamente no era un fenómeno natural. Fin del capítulo 60.